Hola, en el marco del encuentro en Río de Janeiro de este año de jóvenes estudiantes de filosofía sobre el gobierno de la propia vida, decidimos hacer un podcast acerca del tema y verlo cómo influye ese tema en nuestro día a día. Veremos varios ejemplos, como por ejemplo uno va a ser cómo influye el orden o el desorden en nuestra vida. Otro es también cómo influye la ilusión, las actividades que nos planteamos. Por ejemplo, a veces no nos conocemos a nosotros mismos y nos ponemos más actividades de las que realmente podemos realizar. Otra es, si tiene algún beneficio o no, ponernos a ver qué hacemos durante el día y si está en la línea o no de lo que queremos hacer. También pensamos que muchas veces pasa que tenemos un examen o una actividad importante y como que estamos tranquilos, pero por alguna razón nos ponemos nerviosos, nos contagiamos por otras personas. Por ejemplo, yo veía que el tema del orden o el desorden, ¿de qué manera influye? Primero que nada, el tema de cómo yo aprovecho mi tiempo en función de los objetivos que yo tengo. Por ejemplo, quiero que me vaya bien en un parcial, en un examen, a su vez, quiero ir al club o quiero compartir tiempo con amigos, lo que sea. Digo, yo necesito un cierto orden, una cierta organización o planificación, como se puede ver, para poder abarcar todo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el otro lado, desde el otro punto de vista, el desorden me va a hacer que que queden tiempos libres, que me ponga a hacer una cosa y se me ocurra otra, o no tener planificado, si voy a salir, qué preciso para salir, si tengo que comprar algo, si no, y después estoy a lo loco corriendo con un lado para el otro. Todo eso es tiempo que se pierde y tiempo que no le puedo invertir a lo que yo realmente quería. Sí, también vinculado un poco a eso, el tema de la ilusión que decíamos, de que a veces te pones muchas actividades, o por ejemplo, tenés un examen en cierto día y por alguna razón te dejas estar porque pensás que llegás, y en realidad está bueno como ir conociendo la propia capacidad y saber qué tiempo te va a llevar cada cosa para saber hasta qué punto podés abarcar y hasta qué punto no, porque si no terminás como perdiendo el gobierno de la vida, no terminás haciendo nada o haciendo las cosas y no estás muy conforme con el resultado. Sobre eso también está bueno tener pensadas cosas que nos ayuden a ejecutar el plan. Por ejemplo, si yo ordené todas mis actividades y establecí que en tales tiempos tengo que hacer tales cosas, no significa que quizás llegue el momento y se me ocurran hacer otras cosas o quiera posponerlo para hacer otra cosa y no, lo dejo para después. O sea, esas son situaciones que se pueden presentar con frecuencia y está bueno tener algo pensado para cuando se presenta esa situación. Algo que yo hacía siempre era, por ejemplo, cuando no quería hacer las cosas para la facultad, inmediatamente había generado como que pensar en qué pasaba si yo no hacía esas cosas. Después estaba a último momento haciéndolas hasta tarde y la pasaba mal. Entonces, de alguna manera, que esa imagen viniera de ese momento me ayudaba a poder seguir con el plan que establecí. Y otro tema también con respecto a la planificación y haber ordenado los tiempos, es que no siempre las cosas salen como uno esperaba y puede haber imprevistos, y como que uno tiene que ser capaz de tener esa flexibilidad de no pensar que porque le pasó algo se le viene todo abajo, sino de poder adaptarse y buscar un nuevo camino. No es que si algo cambió se arruinó todo el plan, por decirlo de alguna manera. No, que yo estaba pensando también en eso de como alguna pauta así cuando refería a Stephanie el tema del estudio y eso, que también otro elemento que a mí me había servido para el tema de ese orden y ese recuerdo es ver el pequeño lapso de tiempo que yo tengo, es estudiar capaz que una semana para ese parcial o para esa, y lo bien que me va a hacer ser capaz que disciplinado o ordenado en esa semana para el beneficio, es decir, no voy a tener que recursar la materia, no voy a tener que invertir otro semestre más en hacer la misma materia. Estás jerarquizando los propósitos y dedicándole el tiempo que cada uno requiere en el momento indicado. Porque que yo estudie, si tengo la semana que viene, que estudie dentro de 2 semanas ya no va a tener sentido. Porque el parcial ya pasó, la prueba ya la perdí porque no la estudié y voy a tener que recursar. Jerarquizar, porque como decíamos, hay cosas que nos proponemos y propósitos, pero ir ordenando el tiempo que cada uno requiere para sacarle mayor provecho a cada uno. Es decir, yo si estoy en la clase, capaz que si tengo que prestar atención en la clase, por ejemplo, no me voy a poner a pensar capaz que en la receta de la comida que vaya a hacer de noche, porque capaz que quiero hacer una receta nueva, pero cuando llega el momento la voy a estudiar, y ahora que tengo que estar prestando atención en clase, presto atención en clase. No quiere decir que siempre se cumpla, pero es algo como que trato de tener presente en el breve periodo de tiempo que tengo que dedicarle a ese propósito, en mayor tiempo, ¿no? El tema de parciales o lo que sea, ¿cuánto beneficio me puede traer haberme esforzado y enfocado, focalizado en ese propósito? Sí, yo lo veo como que compartimentalizo la mente, ¿no? O sea, mi espacio mental, o qué estoy pensando en cada momento. Trato de dividir y en un momento digo, en este momento voy a pensar solo en esto y después en el otro puedo pensar en esto otro, como para dividir, porque
si estoy haciendo algo y pensando en otra cosa, es como que no estoy haciendo ninguna de las dos y ahí estoy perdiendo el tiempo. Sí, también yo veía que a veces tenés como pila de energías en un momento y como que lo dejás estar o te dejas pasar. Y me parece que también es importante eso, como aprovechar las energías de ese momento, que capaz que estás con estímulos para estudiar porque acabas de salir de la clase y es el momento de hacerlo, como decían ustedes, no posponer y aprovecharlo porque quizás, no sé, en 2 días vas a estar más cansado, no vas a tener tan fresco todo. Sí, y una cosa que, como un recurso práctico que se puede hacer, si estás haciendo una cosa y como que te vienen todo el tiempo pensamientos de otras, es tener un papel y anotarlos. Como que, por ejemplo, quizás estás pensando que tenés algo importante para hacer y no te querés olvidar y no te deja tranquilo estar pensando en eso, capaz que tener un lugar donde anotarlo te da como la tranquilidad de que después podés ir a concentrarte en eso y ahora podés concentrarte en lo del momento. Está mucho en eso que estaban diciendo ustedes, tanto Silvina como Stephanie, el tema de ¿cómo es? De conocerse a uno mismo, ¿no? Porque estaba diciendo, como decía Silvina, bueno, como sé que ahora estoy bien, tengo que tener presente que capaz que mañana o pasado no estoy con la misma energía, bueno, planificar, aprovechar este tiempo ahora, y también lo que decía Stephanie, bueno, anotarme para no olvidarme, porque eso no es que no, o sea, es parte del orden y parte del realismo, quizá, decirlo entre comillas, que uno debería tener con respecto a sí mismo, es decir, de conocerse y saber cómo funciona, que es parte del gobierno, ¿no? Si lo pensamos un poco, un gobierno debería conocer a su país para sacarle mayor provecho y bueno, como que proyectarlo a un estado mejor, ¿no? O sea, una cosa de eso es que los gobiernos de los países, por ejemplo, están legitimados por toda una estructura de instituciones y por una elección y por los electores que votaron a tal o cual presidente. Entonces, la autoridad del presidente o de las que correspondan, digamos, rara vez son cuestionadas. En cambio, la autoridad de uno sobre sí mismo está todo el tiempo bajo cuestionamiento. Entonces uno permanentemente tiene que estar reestableciendo esa autoridad. Por ejemplo, hoy hablaban, ¿no?, de cuando uno está estudiando o haciendo algo que viene una cantidad de otras cosas que uno tiene que hacer. De repente es verdad que las tiene que hacer y son nobles esas cosas. Pero uno se cuestiona si todas esas cosas justo se me aparecen cuando estoy haciendo algo que tenía que hacer de cualquier forma, si en realidad no es una forma de legitimizar y de sacarme de lo que yo mismo recién dije que iba a hacer. Entonces uno permanentemente tiene que estar ejerciendo, demostrando, digamos, a todos los pensamientos que hay adentro de la mente, todas las ideas que están dando vuelta, que uno es el que está a cargo. Y eso pasa incluso cuando vamos bien, ¿no? Decían de que es un buen momento, uno sale de la clase y dice, este es un buen momento para estudiar, voy a aprovecharlo, aprovecha, está ejerciendo gobierno ahí. Pero uno tiene que tener en cuenta eso también, de que mañana de repente uno no está tan bien. Y de repente mantener esa capacidad de trabajo, esa disciplina, ese momento que uno se siente como que está avanzando, que está rindiendo el estudio, que está rindiendo eso, tener un espacio para pensar que esto no va a ser siempre así, que no necesariamente va a ser siempre así, que mantener esa rueda de la voluntad girando es muy importante, es parte del ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, de la propia vida. Y para eso lo que hay que hacer es no llegar nunca al tanque de nafta cero. Una de las cosas que a mí me pasa a veces es, estoy en un momento de mucho estudio o algo así, de mucho trabajo, y entonces no paro, son 4 o 5 de la mañana, sigo y avancé una enormidad, me voy a acostar contento, pero ¿qué pasa? Quedé en cero. Al otro día ando arrastrándome, es muy difícil controlar la psicología cuando uno está muy cansado. Y entonces de repente es como habíamos hablado antes de eso, ¿no? Como un boxeador que sale a las trompadas limpia y el otro boxeador lo espera y cuando se queda sin aire viene el contraataque, o en un partido de fútbol o en todos los deportes, ¿no? Entonces no hay que ser el que sale a la trompada limpia tampoco. Cuando está todo bien hay que saber medir la energía, hay que saber decir, yo mañana tengo que estar bien también, y no ilusionarse de que va a estar así. Mantener es más difícil a veces que tener un buen día, digamos, ¿no? En cuanto al control de las actividades, lograr hacer todas las cosas que uno quiere. Otra cosa que del gobierno de la vida, hoy que hablaban de la ilusión, es como los vuelos de la ilusión, las grandes películas que nos hace la ilusión. Algunos seres tienen más predisposición a esto que otros, ¿no? A algunos seres le pasa cuando van en un ómnibus, en una situación, y levantan la mirada y la mente empieza a divagar, digamos, ¿no? Si le gusta una chiquilina o al revés, ya empieza a hacer todos los planes, se casó, tuvo hijos, todo en esa gran película mental, y después se baja del ómnibus y se encuentra con la realidad tal cual es.
Y eso es como el efecto de un narcótico, digamos, ¿no? Que fue muy seductor toda la película que uno armó, y después cuando se golpea frente a la realidad, sale el efecto del narcótico, la psicología queda como muy golpeada, queda muy desestimulada, el desánimo de haber pasado eso. Dije este ejemplo, puede pasar otro en el ámbito profesional, puede pasar toda la película de la empresa que va a hacer, y ya llegar a los 60 años, digamos, cuando tienen imperio empresarial, y después se golpea con la realidad, y no está haciendo lo que hoy tiene que hacer para que una cosa así suceda. La imaginación y la ilusión tienen esa gran capacidad, propensa a algunas psicologías que otras, a hacer toda esa proyección de película que lo sacan al ser de la realidad, del centro de sus posibilidades actuales, y terminan desintegrando la energía y la voluntad del ser. Es bien parecido al efecto de un narcótico, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado a eso, porque está muy estimulada la imaginación y la ilusión, está como algo que está muy bien visto, la ilusión, si lo puedes soñar, lo puedes hacer y todas esas cosas. Está bien tener aspiraciones y planes y proyectos realizables, pero hay que saber distinguir, tener proyectos y aspiraciones de entrar en esos vuelos de la imaginación y la ilusión, que en mi experiencia son extremadamente disolventes para la capacidad real de hacer, del ser y de ejercer el gobierno de la propia vida, ¿no? Sí, como que es importante como recordar, o al menos hacer alguna analogía y después tirar una escala de proporciones en las cosas que nos costaron ya durante la vida, digo, que sean más simples, digo, no sé, en el liceo, capaz que no te costó nada, pero yo qué sé, como un ejemplo para verlo, facultad. O sea, yo recuerdo cuando empecé facultad y toda esa etapa donde uno se tiene que adaptar a una nueva realidad, digo, sí, al principio del primer semestre, las primeras 2 semanas, decís, qué bueno todo esto, ya te imaginás terminando la carrera y después te topás con los primeros parciales y te das cuenta que la realidad es un poco distinta. Que si no estudiás y te esforzás no sale. Y está bueno tenerlo presente durante toda la carrera, porque o sea, ya ahora al menos me encuentro en otra etapa y está bueno no olvidar eso, ¿no? De que el esfuerzo siempre te va a tener que estar, por más de que la realidad sea distinta ahora y estés en otra etapa, no quiere decir que para conseguir algo bueno no tengas que esforzarte. Es decir, superaste algún nivel, pero eso no te da la libertad parecido así de alguna manera, la libertad de que uno ya ahora todo lo que haga, lo que me proponga lo voy a lograr. Y respecto a lo que decía Alexander del tema del ejemplo del ómnibus y eso, yo también a veces el ejemplo que uso es que, por ejemplo, cuando salís a correr, por ejemplo, es una analogía capaz que un poco salida, pero que uno puede mirar el paisaje, pero siempre tiene que estar mirando el camino que tiene adelante, ¿no? Y no toparse, porque si uno siempre está mirando para arriba, mirando para la playa, por ejemplo, salís a correr a la Rambla y mirás para la playa, te va a comer un pozo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás mirando lo que viene ahora, ¿no? O por ejemplo, ve allá la casa lejos de que estás volviendo a tu casa corriendo, lo que sea, afuera, en balneario, lo que sea. Si no ves el camino que tenés arriba de balasto, lo que tenés adelante, te va a comer algún pocito, te va a comer, por no ver la realidad que tenés enfrente ahora mismo. Sí, se puede, uno puede ir, como decía Alexander, viendo qué posibilidades, qué pasos tiene que dar, pero siempre tiene que tener la vista en el camino cercano y sí, levantando la cabeza para ver qué es lo que viene y si estoy bien direccionado o no. Eso que decía Ignacio me hizo acordar, para si alguna vez van a Nueva Albesia, en la plaza principal de Nueva Albesia hay una es de los pocos lugares que no hay una estatua de Artigas, hay una estatua hecha de los fundadores del pueblo, y están arando a mano, es como una especie de arado que se mete en la tierra y los hinchan 2 personas, ni siquiera caballos, los hinchan 2 personas, y una persona está mirando al piso y la otra persona está cinchando mirando hacia adelante. La que mira hacia el final de donde tiene que arar es la que mantiene la línea recta, y el otro está mirando justamente eso, lo inmediato, que no haya una roca, no haya una cosa. Esa doble perspectiva es importante tenerlo. Un aspecto que me parece importante también para poder llevar a cabo el gobierno de la propia vida es tener como la valentía, por decirlo de alguna manera, de formar nuestros propios conceptos o nuestras propias ideas de cómo tenemos que llevar a cabo las cosas o cómo se hacen las cosas, no necesariamente hacer algo porque es todo lo que todo el mundo hace, y cuando uno se presenta en esa situación de que está queriendo hacer algo distinto, quizás se encuentre con varias opiniones de que no es lo correcto, y con poder tener esa valentía de realizar lo que a uno le parece que está bien porque uno ha comprobado que eso es lo que está bien. Un ejemplo que se me ocurre respecto a esto es sobre el concepto que se tiene sobre el descanso en general, ¿no? Mucha gente vive pensando, o sea, hace todo en función de llegar a ese periodo de descanso, tipo las vacaciones o el fin de semana, y es como que cuando está en actividad es como un, entre comillas, sufrimiento, como que no disfrutan de eso, es como que ven como que estar trabajando es una especie de esclavitud, y no necesariamente. Uno puede disfrutar de eso y es como tierra fértil que uno no la está aprovechando si la ve de esa manera. Entonces yo pensaba en eso, de cómo
que la actividad es algo bueno para el ser humano, como a veces se tiene un concepto equivocado respecto a eso, y como yo veo que mi propia vida, teniendo ese concepto de que me hace bien, puedo lograr mucho más cosas y aprovechar mucho mejor el tiempo. Y nada, también haber tenido como la valentía de tener mi propio concepto y hacer las cosas como a mí me parece que están bien. Está muy bueno y es verdad, es importante, porque yo veía que a veces, por ejemplo, uno tiene un examen o una prueba importante y es súper importante, tenés que ponerte nervioso. Entonces lo había vinculado también a eso, a que como que veía eso, que uno puede elegir sus propios estados. O sea, yo puedo elegir si quiero presentarme a la prueba y estar tranquila, bueno, preparándome, pero puedo hacerlo, y no porque sea un mandato de que me tenga que poner nerviosa, porque todo el mundo lo dice que tenga que ser así. Entonces también me parece que es parte del gobierno de la vida elegir cómo uno va a accionar en cada caso o cómo quiere de alguna forma pensar. Sí, que en realidad es lo que Silvina comentaba, también va de la línea de que quizá el otro ser esté nervioso por cierta razón de que él tiene, de que capaz que no estudió lo suficiente o porque no se siente cómodo en ese tipo de instancias, capaz que era un examen oral y no se siente cómodo, pero si uno, por ejemplo, es que se siente cómodo en ese tipo de instancias y lo preparó, ya viene se hizo, no sé, un cronograma o viene trabajando en los temas, sabe que le falta, sabe que le quedan temas por trabajar y que hay cosas que capaz se va a topar que no las entiende. Pero si tiene un cronograma claro, es un método de evaluación que le parece bastante cómodo, no tiene por qué sentirse igual que la otra persona. Y eso es parte de todo, ¿no? Como decía, de conocimiento, pero también de, no sé, como una defensa mental, podría decirse también, de no dejarse llevar por el estado del otro. Porque el otro tendrá otra realidad o no estará preparado de la misma forma que uno se preparó para esa instancia. Y que es una instancia que en cierta medida ya conocemos cuándo va a suceder. O sea, es decir, hay pila de circunstancias y cosas que son imprevistos y no estás preparado para eso, ¿no? Digo, teniendo la posibilidad como que si uno se siente cómodo porque en cierta medida tuvo presente eso, tuvo presente un cronograma de decir, bueno, tengo tantas semanas para esto, ¿cómo voy a, considerando, como decía Stephanie más temprano, el tema de los imprevistos? Porque en cierta medida nosotros también podemos contemplar, en función de cómo nos conocemos nosotros, bueno, yo sé que de las 2 horas voy a estudiar 1 hora y media, porque se me va a ocurrir ir al baño, se me va a ocurrir, y hay cosas que capaz que no las puedes frenar. O justo sé que voy a estar en casa y va a estar algún familiar y voy a detenerme unos minutos a conversar con él, porque tampoco es que voy a ser un robot y voy a estar ahí clac. No, digo, eso es parte de la realidad. Digo, a lo que voy es que si uno se siente, ya se conoce, es una instancia, que un evento que va a suceder, cerramos fecha, hora, hasta el salón conocemos. Digo, ese conocimiento es lo que te da, ese también pienso yo, lo que tú comentabas, Silvina, el tema de la seguridad interna de uno, cómo se para y cómo estás gobernando vos tu vida, porque sabés cuándo lo tenés, sabés qué temas van a ir y es lo que va a pasar. Bueno, pienso que tenemos que ir redondeando el tema hoy, más allá de que el tema está lejísimo de ser cubierto completamente. Dimos unos cuantos ejemplos, pero evidentemente no, ni ninguno de los temas que tratamos puede ser cubierto en un listado de recetas y puntos de cosas para hacer. Nada en serio en la vida en realidad es así. Yo siempre tengo la predisposición a desconfiar de los tips y la lista y las recetas, porque en realidad las cosas son bastante más complejas. Cuando vemos acá que en realidad el gobierno de la propia vida es algo que hay que estar ejerciendo permanentemente hay que estar atento de lo que está pasando. Hay muchas formas, digamos, excusas que hay en todo tipo de pensamientos para hacernos perder control, digamos, del gobierno de la propia vida. Así que bueno, a no ser que alguien quiera decir algún ejemplo más, dejamos por acá y nos vemos en el próximo podcast. No, recordar que nos pueden escuchar en Spotify buscando Logosofía Práctica, donde van a estar este capítulo y todos los demás que ya hemos subido. También en la página de la fundación, logosofia.edu.uy, y también en la tribuna logosófica, que es tribunalogosófica.org.